Dios les bendiga. Muchas gracias por estar conectados en esta mañana. Quisiera compartir con ustedes una breve lección que, si bien es útil para todos, evidentemente pues la juventud es la que, vamos a decir, tiene mayores oportunidades, o vamos a decir más bien que tienen muchas más posibilidades de estar ante una situación como la que queremos describir en esta mañana. Y es una situación en la que podemos ser tentados. Sabemos que este es un tema interesante y que necesitaría mucho tiempo para hablar acerca de la tentación. Y también pues hay mucha confusión con relación a esto. Pero una cosa es muy clara en la Escritura. Y es que cuando somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Más que pensar en el tentador, que muchas veces pues culpamos de todo, pues definitivamente los deseos intensos que nosotros podamos tener en nuestra vida y que deseamos satisfacer de cualquier manera, nos pueden llevar a una trampa tremenda. Y todo cristiano va a ser tentado. Nosotros que conocemos la Biblia sabemos que aún el mismo Señor Jesucristo fue tentado. No de un deseo pecaminoso que existiera en él, pero sí en su humanidad, como lo fue Adán. Tentados, pero en su humanidad. Nosotros tenemos una desventaja, pues además de nuestra humanidad, en la cual somos tentados, pues tenemos también el problema de la naturaleza humana caída en el pecado. Y esto aumentan pues las posibilidades de ser tentados. Pero todos seremos tentados. Si revisamos la Escritura nos daremos cuenta de esta gran verdad. Y hay un versículo que quisiera leerles en la epístola del apóstol Santiago. Dice que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cuando uno es tentado, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es concebido, produce la muerte. Entonces la tentación es algo que no vamos a poder evitar. Pero sí podemos, como dice la Escritura en otra parte, resistir al diablo, resistir al tentador. No procurar aquellas situaciones o personas o hábitos que nos puedan atraer hacia el pecado. Mantenernos alejados de las cosas que potencialmente pudieran hacernos pecar contra Dios. Porque la tentación, como ya hemos leído aquí, pues nos lleva o nos conduce al pecado, y el pecado a la muerte. Muerte que puede significar a veces la cesación de la vida, literalmente, o la muerte que implica una separación de Dios, la pérdida de la comunión que podamos estar disfrutando con Dios si persistimos en el pecado. Entonces, amados hermanos, aceptemos que siempre vamos a ser tentados. Pero como dijera Thomas Kempin, la tentación, si no sabemos lo que podemos, más la tentación descubre lo que somos. Lo que podemos hacer es fortalecernos en el Señor.
es prepararnos para cuando venga el día malo, cuando venga el día de la tentación. Pero a la misma vez, estar separados de los ambientes, de las personas, de las situaciones que pudieran conducirnos al pecado. Estaba diciendo el otro día a los hermanos que de la misma manera que tomamos medidas profilácticas para no enfermarnos de alguna enfermedad, como hemos estado experimentando desde marzo de 2020 hasta la fecha, con este asunto del coronavirus, pues una vez que se nos daban las instrucciones, las acatábamos, aunque no quisiéramos. ¿Por qué? Porque esas medidas profilácticas hacían que el riesgo de contaminarnos con el virus fuera menor. Y ahí estamos, que a muchos aprendimos a lavarnos las manos bien a raíz de este asunto. Lavamos las manos, usamos gel desinfectante, nos ponemos mascarillas, en fin, tomamos una serie de medidas para cuidarnos de no contaminarnos con el virus. Y yo les decía a los hermanos, de la misma manera debemos tomar medidas para mantenernos alejados del pecado, para estar lejos de aquellas situaciones que potencialmente nos pueden hacer pecar, pero a la misma vez fortalecidos en el Señor, vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Si no hacemos uso de las armas que Dios nos ha dado, si no nos fortalecemos en el Señor, estamos siendo un blanco muy deseable para el enemigo, muy fácil. Entonces, volviendo al texto, y cuando hablamos de las concupiscencias, efectivamente aquí la connotación son las concupiscencias de la carne, pero no necesariamente la palabra es negativa. Una concupiscencia es un deseo muy poderoso, muy grande en la persona, y puede ser un buen deseo también. Pero en este caso, la concupiscencia es la concupiscencia de la carne. Y repito, no tenemos que tener una naturaleza pecaminosa para ser tentados, pero en este caso todos la tenemos, por cuanto todos hemos pecado. Y estamos en desventaja, digamos, con Adán, que tenía solamente su naturaleza humana, pero aún así fue tentado. Y el tentador, que es el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, no dejará nunca de tentarnos para tratar de que nosotros pequemos contra Dios. Una cosa que quiero recalcar es la curiosidad, es este asunto de la concupiscencia, de los deseos intensos que nos pueden llevar a caer en una situación de peligro si no tomamos cuidado de nuestra propia vida. Recuerden que Timoteo recibió un consejo del apóstol Pablo, que le dijo: cuídate a ti mismo, cuídate a ti mismo, Timoteo. Muchas veces descuidamos el cuidado de nosotros mismos en muchos aspectos, no solamente físicamente. Cuando comemos lo que no tenemos que comer, en cantidades que no debemos comer, cuando comemos a tiempo y fuera de tiempo, cuando no hacemos ejercicio, no nos cuidamos y nuestro cuerpo se resiente. Bueno, de la misma manera, nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, que debe estar en comunión con Dios, pues también recibe las lamentables consecuencias. Y a veces no es porque no estemos en la disposición de hacerlo, pero nos dejamos atrapar por el ambiente, por las circunstancias. Y como hay que trabajar, no hay tiempo para orar, y no hay tiempo para el altar familiar, y no hay tiempo para ir al templo a escuchar la palabra de Dios, y poco a poco nos vamos enfriando y nos vamos apartando de Dios. Quiero contarles una historia, un cuento de un hermoso tordo, es un pájaro que tiene unas plumas muy brillantes, lo parecido así como a un pavo real. Y este tordo, en
en una de sus andanzas, mientras volaba, el tordo aterrizó en un frondoso bosque. Y en este frondoso bosque habían muchos árboles que producían el mirlo, las semillas del mirlo. Y el tordo empezó a comerse estas semillas. Y eran tan dulces y tan tiernas estas semillas que producían estos árboles, que por mucho que el tordo trataba de no comer, él caía en la tentación y seguía comiendo. Fue incapaz de dejar de devorarlas con ansia. Tanto dice que le gustaron estas semillas al tordo, que no había ni un solo día en que el pájaro no hiciera acto de presencia en algunos de esos bosques donde estaban estos árboles y estas semillas. Unas visitas cada vez más prolongadas que el pájaro hacía a estos bosques comenzaron a llamar poderosamente la atención del cazador de pájaros, que solía trabajar en la zona. Después que el pájaro estuvo visitando todos estos lugares y fue descubierto por el cazador pensó y dijo, bueno, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es cazar a esta ave que, dicho sea de paso, me viene muy bien y además se está acabando con todas estas semillas del bosque. Y preparó una trampa en la que el pájaro se enredó finalmente y quedó preso de la trampa que el cazador le puso. Al descubrir que el pájaro, al descubrir que se encontraba en una situación desesperante y triste por cuanto había caído en la trampa, dijo con tristeza, pobre de este tonto tordo, tanto me he emocionado comiendo estas ricas semillas que se me ha olvidado lo más importante, mirar por mi propia seguridad, para evitar que otros pudieran cazarme fácilmente. Bueno, hermosa reflexión de la del tordo, pero ya tarde. En realidad ya no le iba a servir de mucho lamentarse por su situación, por haber caído en la trampa del cazador. Él mismo se calificó de tonto y ya no tenía remedio. ¿Cuál es el llamado que quiero hacer en esta mañana? Que no permitamos que un momento agradable nos haga caer en un error difícil de reparar. La Biblia habla que el pecado es sabroso. El pecado es algo que carnalmente satisface a la persona. Y la Escritura nos habla de que es dulce al paladar. Pero el problema está que en el vientre se hace amargo como la hiel. Y se convierte en un veneno que mata. Pero cuando estamos como este tordo comiendo las semillas, no percibimos el peligro. Lo que le estaba diciendo. ¿Verdad? Me olvidé de lo más importante, que fue mi seguridad. Amados hermanos, la Escritura nos llama a cuidar con temor y temblor nuestra salvación, a que seamos sabios y no necios, que nos llenemos del Espíritu Santo y no de vino en lo cual hay disolución, que no estemos jugando con el pecado y satisfaciendo los deseos carnales que batallan contra el alma, porque el apóstol Pedro claramente dice que esos deseos carnales batallan contra el alma. Nosotros tendremos que tomar medidas para cuidarnos a nosotros mismos. Y si hay bosques donde abundan estas semillas, mejor abstenernos, porque es mejor estar seguros que caer en la trampa del enemigo. Son muchas las formas en que él puede tentarnos y nosotros debemos estar preparados para eso. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Velemos por la salud espiritual de nuestras vidas.
para que podamos vivir en este mundo quieta y reposadamente, buscando el rostro del Señor en oración, estudiando su palabra y estando involucrados en su obra. ¿Quiere decir esto que no vamos a ser tentados? Pues no, vamos a ser tentados de una manera u otra, pero la cercanía que tengamos de Dios, la llenura que tengamos de su Espíritu Santo nos hará fuertes, nos preparará para el día malo, para el día en que seamos tentados, para el día de la prueba. No hay otra manera de vencer en este mundo las acechanzas del diablo, estando revestidos con la armadura de Dios, cercanos a Él, viviendo en comunión con Él. Pues lo que les animo en esta mañana, a que no seamos como esta ave que cayó víctima de las semillas ricas que consumía. Seamos sabios y abstengámonos de las cosas que no agradan a Dios, que pueden traernos un placer momentáneo, algo agradable al momento, pero que después traen muerte. No vale la pena tragarse un bocado dulce que en el estómago se haga amargo. Que Dios me los bendiga y que estemos firmes siempre en contra de todo mal y venzamos al mal con el bien. Quiero que oremos en esta mañana por nuestro hermanito Omar, el hijo de nuestra hermana Brenda. Ya debe haber sido operado. Hemos estado orando por él y esperamos las buenas noticias de que el Señor ha glorificado su nombre en la vida de Omar. Y también pues quiero que oremos por las situaciones que tenemos todos. Quizás no las hemos hecho públicas, pero oremos los unos por los otros. Dice la Escritura, sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La hermana Edna tiene una petición y vamos a orar por ella también, la hija de nuestra hermana Olga Padilla. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la verdad de que si nos mantenemos alejados de las situaciones que potencialmente producen tentación y la tentación nos conduce al pecado, tenemos mayores probabilidades de guardarnos en santidad para ti. Ayúdanos a revestirnos de tu armadura, a ser llenos de tu Espíritu Santo y tomar cuidado de nosotros mismos. Señor, en esta mañana intercedemos por Omar. Probablemente a esta hora ya haya sido intervenido, pero hemos estado orando y creemos, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, por lo que rogamos que podamos recibir excelentes noticias, que Omar haya salido exitoso de esta operación y su recuperación sea pronta, Señor, y con el menos sufrimiento posible. Bendícelo, cuídalo, Señor. Así pedimos por la petición de mi hermana Olga Padilla en favor de su hija Edna. Rogamos, Padre, que también ya este evento que ha tomado lugar haya sido favorable para ella, Señor, y todos aquellos que te temen. En esta hora, Señor, rogamos por todas las peticiones de cada uno de los hermanos y pedimos que intervengas en ellas, glorificando así tu santo nombre, Padre. Ayúdanos en el resto del día y guárdanos en tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, la paz de Cristo sea con todos. Amén.